Hola, qué bueno que estás aquí en sintonía con este espacio Despertar. Es un espacio que busca despertar tu conciencia para que tu vida espiritual sea una verdadera experiencia. Te habla Kenzie Antonio y está a mi lado Eliana Vázquez, quien me va a acompañar por esta temporada. Gracias al Señor, buenos días. Señor les bendiga. Gracias, Kenzie, nuevamente por la invitación. Aquí estamos. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, Eliana, hoy traemos un tema que sé que va a suscitar muchos Claro que comentarios sí. y sobre todo lo que deseamos en nuestro corazón es que pueda provocar la intención que buscamos, que es Así que, es. como dice el tema del día de hoy, no sea religioso, sino ser un hijo de luz. Queremos que tú seas un hijo de luz y que abandone toda religiosidad que solo te resta y no te hace vivir esa vida plena que Dios desea que tú vivas. Excelente. Hay interrogantes, ¿verdad? Que uno, ¿cómo puedo identificar si soy religioso? ¿Existe la religiosidad? ¿Son cuentos, son historias o es algo real? Pues nosotras hemos preparado este episodio que va a estar súper interesante porque usted va a entender que sí existe la religiosidad y que muy sutilmente caemos no con malicia en ocasiones, no con malicia, sino que simplemente pues vamos cayendo y cuando nos damos cuenta estamos en medio de una situación que es incómoda y que además de eso no da ningún tipo de frutos. Así es, Eliana. Y ciertamente, como bien decía, caemos sutilmente, porque de repente nos envolvemos en rituales y esos conocimientos solamente en nuestra mente de mucha teoría y poca práctica. Y realmente la religiosidad se caracteriza por vivir por obras y estar alejado de la gracia y del amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Así es, porque como hablábamos antes de iniciar este episodio, justamente es como esa medida, ¿sabe? Donde nosotros entendemos y encasillamos que es la vida correcta y que tengo un estándar al cual debo o llenarlo yo o incluso encasillar a otro en esa Hacer que los medida. demás. Y el que no encaje allí, simplemente nos sentimos en la autoridad incluso hasta de juzgar y de Así es. socavar la vida del otro. Sin embargo, hay aspectos importantes que debemos señalar. Nosotras estuvimos examinando tanto la carta a Efesios Colosenses y Tesalonicenses, que de hecho Tesalonicenses es una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo que habla de estas cosas. Y lo interesante, Kenzie, que le habla a un pueblo que era en extremo religioso por costumbres, por dogmas, por parámetros humanos. Así es. Y que realmente cuando vemos la vida de Jesús, Eliana, que es nuestro ejemplo perfecto, Sí. vemos que Él vino en contra de esas religiosidades, que vino a mostrarnos una vida práctica de espiritualidad. Así es. No una vida de muchas teorías, no es una vida de muchos rituales, que eso era lo que se vivía, muchos rituales, cumpliendo y entendiendo que como cumplía con estos rituales, pues todo iba a estar bien. Ajá. Y hablando ahora mismo, Eliana, se me vino, entiendo que el Espíritu Santo lo pone en mi Así es. corazón, el ejemplo de Job, que él de una forma u otra era religioso, Muy religioso. porque él hacía rituales para que nada le acontezca ni a él ni a su familia. Incluso pedía perdón. Bueno, por los pecados de mis hijos, se hicieron esto, se hicieron lo otro. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Exactamente. Sí. Dios conocía su corazón, que realmente deseaba agradarle. Correcto. Y que amaba a Dios, sin embargo estaba envuelto en rituales. Sí. Y es lo que entiendo que Dios desea que hoy las personas entiendan, que Él sabe que le amamos y que deseamos realmente vivir una vida como hijo de luz. Sin embargo, hay que liberarse de Definitivamente, distorsiones, de esas cadenas, sí, ese vendaje, ¿sabes? Esa falsa vida de fe. Así mismo es. Infructífera, que juzga, argumentativa, muy teórica Así mismo es. y poco práctica. Así es.
Y bueno, cuando vemos en la vida de Job, pues Dios, ¿qué le hace? Le muestra. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo conozco mejor Así es. quién es Dios y cuáles son sus principios. Que uno de los puntos que hace la religiosidad es esto, que distorsiona la idea de Dios y distorsiona los principios espirituales. Totalmente. Y como tenemos una idea distorsionada de Dios, empezamos a obrar y actuar de forma distorsionada, por ende. Y una de las ideas de la religiosidad, Eliana, es que como tengo esa idea de que Dios está para complacer mis caprichos, Ajá. yo quiero algo y empiezo a orar fervientemente y entiendo que Dios va a complacerme. Sí. Y si no lo hace, también me siento mal y me enojo. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo oro, yo ayuno, yo porque hago yo soy esto. buena, porque yo hago aquello. ¿Por qué Dios no me contesta? Y entro en un ayuno eterno o en un enojo eterno. O en el proceso eterno también se vive, Eliana, que Sí. también en algún momento vamos a hablar de esto, de los Sí. procesos eternos, que nunca salimos de un proceso y de una batalla. Pareciera como, sí, yo siempre digo, cuando veo una vida así, yo digo, el libro de los jueces, porque el libro de los jueces es totalmente cíclico. Ellos pecaban, Dios enviaba un juez, se arrepentían, todo iba bien, volvían y pecaban, Dios enviaba un juez y así, y así. Vemos vidas eternas. No, aquí estoy en la batalla, en el Sí. proceso, en la situación, En un proceso que no se acaba, ya sea económico, emocional. con el esposo, emocional o con los hijos. Sí. Y no puede ser. No veo ese Dios en la Biblia. Yo no veo un proceso eterno. Yo entiendo que la Biblia nos muestra que pasamos por situaciones donde estamos siendo formados, donde Así estamos es. conociendo a Dios, donde estamos aumentando nuestra fe y creciendo en esos principios espirituales que tenemos que crecer, en esas virtudes y dones. Pero no todo el tiempo podemos estar bajo un mismo proceso. No, no, no. De hecho, eso dentro de la religiosidad ocurre. Ocurre que como quiero alcanzar el favor de Dios o porque me siento la ungida, la persona muy especial, pues me mantengo en una situación que me drena. Y entiendo que es lo correcto, porque para llevar una vida íntegra o para ser en el pasado, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se encuentra que la vida del profeta fue expuesta de manera muy dura porque el Señor cumplía lo que iba a ocurrir en la vida del profeta. Entonces, en este tiempo vemos personas que dicen, bueno, como yo soy pastor o porque yo soy profeta, sobre todo lo vemos en las personas que entienden que tienen un llamado profético o un don profético, pues sus vidas son un eterno lío, un problema, un conflicto, y eso lo exhiben como si fuese una ropa. Exacto. Y realmente es religiosidad. Así No es. estamos llamados a vivir una vida, ¿cómo se llama? Afligida, dolorosa, tormentosa. Así es. No, tenemos momentos y sí es verdad, me aflijo, lloro, perdí algo, cambié de empleo, me mudé de un país, lo que sea que pase, pero también hay momentos de victoria. Claro que Puedo reír, sí. tengo mis amigos, tengo un nuevo jefe, tengo nuevos proyectos. O sea, eso pasa en la religiosidad. Vemos hermanos y lo vemos casi todos los días. Que carece de disfrute. La religiosidad, hay 3 puntos esenciales: falta de gracia, Absolutamente. falta de amor Sí, y falta de disfrute. ahí está. Todo el tiempo en ese pesar Sí. Ay, Dios y en mío, esa cruz que hay que llevar. Y ciertamente está hablando de hay una realidad parte demasiado grande, sí. que tenemos que negarnos. Y a esa cruz es que se refiere la palabra, el negarnos a esas ideas y deseos que nos trae el ego Ajá. y que tenemos que negarnos a ella porque no es lo que Dios quiere para ti, porque esos deseos te llevan a malas decisiones. Correcto. Y por eso es que yo tengo que tomar mi cruz, negarme, tomar mi cruz, que tomar esas verdades de Dios y tomarla y llevarla conmigo y vivir por ella, como lo hizo Jesús. Así es. Pero no vivir en ese eterno proceso, porque ese eterno proceso, Eliana, que no entramos en esa parte, Sí. realmente es que lo vemos mucho y realmente nos carga Claro. al ver que eso pase.
vemos ese eterno proceso y ese eterno proceso se da por esas creencias religiosas, Eliana, y por las malas decisiones que se toman. Definitivamente. En esa vida, sí. La falta de acción y la cantidad de argumentos, porque hablan, pero no accionan, sino que tengo que mantenerme en esa posición y es lo que tengo que hacer y son infructuosos. Así mismo es. El detalle está que como es tan sutil, pudiera estar la persona atrapada allí y no lo ve, porque yo misma lo experimenté. Yo lo experimenté cuando alguien te demanda algo, que tú naciste para esto. Ese es tu llamado. Ay, Padre. Y ese llamado te lo ponen de una forma que te carga. Y el llamado no creo que cargue. No, de ninguna manera. Trae manera. gozo, porque para eso viniste. Eso es parte del propósito, de cómo yo le sirvo a la humanidad, cómo le sirvo. Y ese servicio no puede causarme aflicción, me trae gozo. Así es. Que en el proceso estamos siendo formados. Sí, formados, pero son aprendizajes que tenemos que trascenderlo de manera inmediata. Salimos de él y aprendemos, pero no nos puede cargar de tal forma que pueda afectar nuestra salud, que pueda afectar nuestra familia. Correcto. Que la vida se vaya en un parpadeo, ¿sabes? Los meses transcurren y en ese desgaste, yo traje a colación el Antiguo Testamento porque allí lo vemos muy marcado con la vida de los profetas. Era ellos la experiencia de lo que iba a ocurrir. Entonces, ese modelo, porque hay algo importante, Kenzie, y es que la mayoría de nosotros fuimos formados por pastores, maestros, que Dios los bendiga, porque, ¿verdad?, nos condujeron hasta aquí, pero sin educación bíblica, sin formación teológica, sin realmente estudiar la palabra, sino que ellos lo escucharon. Con creencias distorsionadas. Dogmas, prácticas, costumbres. Y entonces ellos lo escucharon, lo aprendieron, nos lo dijeron, nosotros lo escuchamos, lo aprendimos y en ocasiones nosotros hemos afectado a otros. Claro, y lo repetimos como una verdad que es bíblica y no es así. No. Y me voy a ir a ese punto, Eliana, que estás mencionando. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, encárgate de lo de Dios, que Dios se encargará de lo tuyo? Bueno. Y descuidamos nuestras familias, trabajo, responsabilidades. Y luego, ¿qué sucede, Eliana? Hasta el cuerpo. Nuestro cuerpo, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, vivimos una vida sedentaria y todo esto trae sus consecuencias. Por supuesto. Luego estamos orando, pidiéndole al Señor, pero nosotros mismos provocamos esa situación por esas creencias. Y esto no significa que tú no hagas lo que tienes que hacer. Ajá. Significa que tú tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Así es. Y no por hombre. Así que es. Parte de la religiosidad es esa, Eliana, que los religiosos tienden a concentrarse más en los hombres que en el Espíritu Santo que habita en ellos y que debe guiar sus vidas. Sí, porque quieren realmente, o queremos, ¿verdad? Porque en algún momento hemos caído en la religiosidad. Hemos caído ahí. Y uno no puede decir que de ahí no probamos, al contrario, claro, el que trae la luz es porque sabe lo que es. Y más de una vez, por ejemplo, yo en extremo religioso, o sea, yo era muy religiosa. Yo también tuve una etapa. Estuvimos ahí y por eso hoy estamos hablando de esto que vivimos y entendimos que no era lo correcto. Y Dios en su misericordia nos liberó. Y aún cosas continúa trabajándole en nuestras vidas. Así es. Pero es importante, amados que nos escuchan en el día de hoy, que hay que liberarse de esas ideas religiosas, esas creencias que solo nos limitan, que no nos impiden, más bien que nos impiden vivir esa vida de plenitud. Esa vida de plenitud. Esa vida de bienestar que Dios vino a comprar para nosotros. Jesús dice, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la abundancia es abundancia. Claro, claro. Es que lo llena todo en todo. Y también algo importante, el reflejo, ¿sabes? El eco, porque así nos ven nuestros hijos. Así es. Yo lo viví con unos amigos en extremo religioso.
y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué ven tus hijos? ¿Qué es lo que ellos ven? Un Dios escaso, un Dios que solamente da problemas, un Dios que me ahorca de tal manera. Yo decía, pero no puede ser, porque el mismo Dios que te suple es el mismo que te va a posicionar. ¿Para qué Dios forzar? esclavista. Que espérate, quiero que esté aquí en esta posición, encerrado, claustrado. No, Dios no es así. Dios no es así. En el caso de los profetas, era para que se cumpliera una palabra, ¿sabes? O sea, es muy puntual citarlos a Oseas, a Habacuc, a Jonás, a Jeremías, Isaías, Ezequiel. Fueron tiempos específicos. Y Dios dijo, bueno, voy a usar y te voy a exponer de una manera tal de que mi pueblo entre. Pero ese tiempo de cumplimiento, ya eso estuvo. O sea, incluso esperamos palabras que se cumplan, eso es cierto. Pero en la vida de ellos ya es como Jesucristo. En el momento que Jesús dijo, consumado es, no tenemos más nada que hacer. Claro, y entonces ahora estamos viviendo otra temporada, otra época, otro tiempo. Una gracia, claro. Tiempo de la gracia. Así es. Y esto que mencionaste, quiero resaltarlo, Eliana, que esta generación, que es una generación donde no le podemos venir con esa religiosidad, porque ellos no van a absorber esa información. Nosotros tenemos que mostrarle un Dios vivo. Así es. Un Dios eficaz. Amén. Un Dios práctico. Sí. Y si nosotros no le mostramos eso, ellos dicen, yo no creo en tu Dios. No. Cuando nos ven llenos de rudimentos, de religiosidades y la vida fuera de, vamos a decir, frutos. Ajá. Y en un eterno drama. Nadie quiere eso. O sea, y si uno lo puede ver como por predicar, tú dices, si tú ves una persona todo el tiempo con la misma actitud y esto y lo otro, yo comparo siempre con Moisés y aquel tiempo en el desierto. Cuando las personas me hablan los escucho demasiado religiosos, yo le digo, ¿acaso piensas que para el pueblo hebreo fue fácil tener la ropa 40 años, los mismos zapatos, la misma comida? Eso fue una temporada, Kenzie. Así es. Y bien, gracias Señor por la temporada para ellos, pero no es verdad que yo quiero tener la misma ropa. Eso no es cierto. Yo no puedo predicarle a nadie, pero Kenzie, eso es una realidad. Yo no puedo pretender predicarle a mis hijos un Dios proveedor según allá en aquel tiempo del exilio, cuando salieron de Egipto. No estaba fácil comer la misma, la hojuela que descendía, que bueno, ¿verdad? Pero es como tú lo decías, fue una temporada. Ya, y se cumplió en ellos. Necesitaban formar su carácter. Sin embargo, hay personas que por su religiosidad quieren tener la misma ropa 40 años, los mismos zapatos, la misma comida, religión. Así es. Religión porque Dios ya lo hizo con ellos, ya ahí se cumplió. Claro que sí. En el momento que aceptamos a Jesucristo, necesitamos entender que con Él tenemos todo. Y no quiero decir con esto, Kenzie, porque se pudiera malinterpretar que va a ser una vida feliz y no voy a tener problemas. No, sí van, eventualmente. Claro que sí. Eventualmente. Pero esas situaciones que pasan, Eliana, es precisamente para formarnos. Por supuesto. Para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos en amor, en paciencia, en carácter, conocer más a Dios, aprender a escuchar más la voz del Espíritu. Todo esto es parte de, pero hay una diferencia entre nosotros vivir en sufrimiento y vivir en gozo y en aprendizaje continuo, que es nuestra vida mientras estemos aquí en este mundo, aprendiendo y elevando nuestra vida hacia llegar a esa estatura del varón perfecto, como dice su palabra. Pero cuando nos quedamos estancados en esa, que pienso que es una etapa, de cuando uno empieza, primero uno entiende que necesita a Dios. Tengo que conectar con Él y me muestran esta verdad. Yo acepto esta verdad y empiezo a caminar
Y en ese caminar, pues nos volvemos religiosos porque estamos como en creencias, ideas, principalmente dependiendo de quién, como decías tú, nos transmitiera el mensaje, quién nos formó, quién nos guiaba en esa temporada, pues podemos volvernos religiosos en esa temporada. Pero debe llegar un momento donde uno tiene que despertar y decir, un momento, ¿cómo está mi vida? Así es. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué está pasando? Que ese fue el momento, por ejemplo, en mi caso, Eliana, que pasó, que yo dije, espérame un momento, algo tiene que estar pasando mal en mi vida, porque no puede ser que hay tantas verdades en su palabra y mi vida no reflejan esas verdades así, esa luz, ese bienestar y todo el tiempo en un sufrimiento y en una situación continua y yo no puede ser, algo está fallando, porque la verdad de Dios es real. Dios es real. Algo en mí no está bien. Y fue en el momento donde yo empecé a despertar, Eliana, de que estaba envuelta en religiosidad, en teoría, y la verdad y la practicidad se había ido. Y empecé entonces a despojarme de todas esas creencias y distorsiones en relación a Dios, en relación a los principios espirituales, y mi vida empezó a cambiar. Claro, lo que es la salvación en Cristo. Y uno dice, ya va, pero ¿por qué yo me juzgo de esta manera? Es como si uno cargara sin querer, pero uno carga un látigo, juzgándose y golpeándose de manera indiscriminada. Y no es así. Nosotros no tenemos que llenar ninguna expectativa humana, ni a Dios, porque Él nos conoce. No podemos ni siquiera, mira, nosotros pudiéramos pensar que nos podemos engañar, porque podemos caer en eso. En autoengaño. Ay, sí, claro, yo me autoengaño, total. Pero eventualmente tú dices, pero ya va, ¿a quién estoy engañando? Porque ni a mí misma puedo engañar. Dios nos conoce y yo conozco mis límites, lo que hago bien, lo que hago mal. No es verdad que somos inertes o que estamos insensibles a los pensamientos, a las acciones. No. O sea, yo tengo mis metas y tengo que estar con metas aterrizadas. Es como tú lo comentabas hace un momento, quiero un empleo, voy a orar por el empleo. Ajá, pero dime, estás orando, pero además de orar, ¿en qué estás? Buscaste un curso, quieres ser... Te está preparando, te está formando, está siendo diligente, está siendo esforzado. Entregaste un currículo por lo menos, hablaste con alguna persona. Mira, yo sé pintar uñas, ¿qué hago? Tengo disposición a dar lo mejor de mí. Porque cuántas veces, Eliana, Dios nos da la oportunidad de permitir que consigamos algo sencillo, que no es lo que queremos, pero nos comportamos de forma mediocre, quejumbrosa, y no damos lo mejor de nosotros, y lo mejor no viene a nosotros. ¿Por qué? Porque no dimos lo mejor. Sin embargo, cuando yo, algo que siempre, aconsejo, sugiero, trato de guiar, a mis pacientes, porque con ellos trabajo, pues le digo, da lo mejor de ti donde estés. No te sientes satisfecho con ese trabajo, no importa. Da lo mejor de ti y tú verás lo que va a pasar. Y luego me cuentan de cómo empezaron a apreciar su trabajo, le pueden aumentar, a veces llegan otras oportunidades de otro trabajo, pero estaban dando lo mejor de ellos. Definitivamente. Y es como se llama este episodio, ¿sabes? No seas religioso y convertámonos en luz realmente. Exactamente. Y esa luz es eso, dar el 100%. ¿Cómo resplandece Cristo en nosotros si estamos atribulados? Wow, ese es el cristiano, pero Dios mío, nadie va a querer convertirse a Cristo, experimentar el poder de Dios si nos ve atribulado, afligido. No que no ocurran eventualmente algunas cosas, es lo que reflejamos día tras día. Así es. Día tras día. En mi experiencia, por ejemplo, con los migrantes venezolanos, oye, a mí me pasa, los he conocido desde todas las esferas económicas y educativas, tanto migrantes que llegaron aquí, o sea, que no tuvieron educación porque por las razones que sea o que haya sido, como he conocido en posiciones buenas, ganando buen salario, pero el mismo espíritu. Una vez conocí a un pastor que vive en Estados Unidos y él decidió, él es dominicano, y por cuestiones intenciones de Dios, él decide regresar a su país.
Y allá en Estados Unidos, a los pastores o su grupo, de su equipo de trabajo, él considera 2 venezolanos para dejarlos pastoreando. Y él me hace que yo enlace con ellos, yo empiezo a hablar con ellos. Y brillantes, de verdad. O sea, hasta una casa ya habían comprado y tenían, creo que 6 años de haber emigrado a Estados Unidos. O sea, que no cualquiera alcanza. Pero cuando tú lo escuchabas hablar, yo decía, Dios mío, ayúdalos. Porque yo le dije al pastor, él me dice, Eliana, ¿qué hacemos? Yo le dije, no, el problema no es lo que podemos hacer. Es que ellos tienen, ahí en Estados Unidos tienen lingotes de oro, pero ellos no están viendo los lingotes, ellos están viendo los lingotes de barro que dejaron en Venezuela. Y contra eso, ¿sabes? Tú no puedes luchar hasta que ellos no vean el valor, lo que yo tengo, la luz que puedo ser, lo que puedo obtener. No solamente de manera personal, sino cómo puedo impactar a otro, cómo puedo influenciar a otro, cómo puedo sacar al otro de esa religiosidad. Con eso, Kenzie, la única forma es nosotros ser agentes de cambio, ¿sabes? Poder iluminar a otros con nuestras vidas. No importa que no tengamos abundancia económica me refiero, pero abundancia de vida en Cristo. Y déjame decirte, Eliana, que cuando nosotros podemos conectar con esa abundancia verdadera de nuestro ser, se va a reflejar en nuestro exterior. Amén. Porque sin duda se va a reflejar. Lo que pasa es que esa mentalidad, por eso yo me enfatizo tanto, perdónenme si me escuchan hablar tanto de la mentalidad. Sí, pero es que la mentalidad. Es que ahí radica todo, amados, ahí radica todo. Ustedes no saben la importancia de elegir nuestros pensamientos y saber qué yo estoy revolviendo en mi cabeza, como dicen, qué yo estoy pensando. Esto impacta muchísimo. Esas creencias, ese quedarnos allá y no vivir el hoy, el presente, el aquí y el ahora con gratitud, sabiendo que, como decía Pablo, olvidándonos de lo que está detrás, nos extendemos hacia lo que está delante. Todo esto son principios que cuando lo aplicamos tienen resultados, pero amados, queremos que te revise, que te examines, porque una de las cosas que podemos descubrir que estamos siendo religiosos es darnos cuenta el resultado de mi vida. Así es. ¿Cómo estoy en mi familia? ¿Cómo estoy en mi vida personal? ¿Cómo estoy en mis relaciones interpersonales? Así es. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, compañeros de la universidad. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pueden percibir en mí? ¿Me quieren imitar? Así es. Me siento bien. Siento que sí, que es la vida que yo quiero. ¿Cómo está mi economía? Si mi economía está mal también, tengo que revisarme. Wow, sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy invirtiendo mi dinero? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Qué estoy haciendo para ser más productivo? Son muchas cosas que... Sí. Y cuando empezamos a examinarlo y vemos que no tenemos buenos resultados, pues empiece a verificar de qué forma usted está viviendo. ¿Cuáles son esas creencias, esas ideas que lo tienen en esa condición y que le impiden vivir? Tremendo. Esa vida de luz que necesitamos. En el día de hoy abordamos la parte de la religiosidad, pero en el siguiente episodio vamos a hablar cómo ser hijo de luz. Cómo ser hijo de luz. Así es. Y tremendo, Kenzie, porque definitivamente si seguimos con esa misma chaqueta, con esa misma camisa de religiosidad, pues el resultado será el mismo. Claro que sí. El resultado no va a variar. Así es. Hay objetivos que uno tiene que plantearse, hay estrategias para alcanzar el objetivo. Y si usted tiene objetivos claros, pues quítese la religiosidad. Así mismo es. Si es su salud, bueno, haga un plan. Claro que Ore sí. a Dios. Evidentemente siempre vamos a estar de acuerdo en algo. La palabra es la fuente inagotable de vida. La oración es el canal por donde va a fluir esa fuente, ¿verdad? Sin embargo, hay una acción de parte nuestra. Sin duda. Si son Eliana. sus finanzas, examínese, como tú lo decías, Kenzie, en qué estoy gastando hormigas, en qué estoy gastando mi dinero. Si son con las relaciones, cómo hablo con los demás, cómo expreso con mis hijos, cómo soy con mi pareja. Si estoy en una condición emocional, si tengo depresión, si tengo ansiedad. Wow, sí. Examínese. No se quede ahí en esa vida infructuosa,
Si tiene que buscar ayuda, búsquela, porque hay una parte que debe hacer usted y la otra parte se va a encargar Dios. Pero esa parte que le toca a usted, Dios no la va a hacer. No, claro No la que va a no. hacer. Y por eso a muchas personas sin fruto, Eliana. Sí. Porque están esperando que Dios lo haga todo. Y que yo solamente oro, yo solamente ayuno y no hago la parte que me toca. Así Cuando es. yo ayuné y oré, pero no hice la parte que me tocó, se quedó coja la situación. Tú tienes que hacer esa parte humana. Porque vemos en la Biblia donde había momentos donde se oraba y se ayunaba. Por supuesto. Jesús subía, ayunaba y oraba, pero ¿qué pasaba? Él bajaba y accionaba, Así hacía es. lo que tenía que hacer. Corregía al que tenía que corregir, al fariseo si tenía que confrontarlo, pues lo confrontaba, al saduceo, al escriba, al quien fuese, y al que estaba afligido, pues lo alimentaba. Así es. ¿Sabes? Lo restauraba, al que necesitaba perdón, pues era perdonado, al que quería sanidad, pues era sanado. Y eso es parte de la acción. Ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la vida. Así Imitar a Cristo en su amor, en su compasión, en su carácter, en su humildad. O sea, ese es si alguien es digno de imitar, es Cristo. Así es, nuestro ejemplo perfecto. Nuestro ejemplo perfecto. Y no es que quiero decir con esto que usted va a ser perfecto. Así No, es. pero usted podrá llevar una vida plena. Y cuando vengan las olas que golpean por pérdidas, por fracasos, por situaciones difíciles, tenga la certeza de que Dios está con usted para levantarlo, para edificarlo y que esa misma experiencia pueda servir para otro. Claro que sí. ¿Sabes? Que otro diga, wow, mira, lo vivió fulano, pero mira, se levantó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te levantaste? Ese es el fruto. Así es. Mira, me levanté porque tomé una acción, porque tomé una decisión, porque cambié mis pensamientos. Así es, me liberé de esas ideas que me mantenían atado, de pensar que Dios lo haría todo, y empecé yo a hacer la parte que me tocaba y pude ver esos frutos. Así es. Yo puedo testificar que yo pude empezar a ver la vida abundante de Dios en todas las esferas de mi vida cuando empecé a hacer la parte que me tocaba como humana y trabajar aquellas áreas de forma diligente. Así es. Y entonces es más, Eliana, puedo decirte que conocí aún más a Dios. Supe más escuchar la voz del Espíritu, porque cuando estamos turbados con tantas ideas distorsionadas, no podemos escuchar al Espíritu Santo. No. Y el Espíritu Santo es el que debe guiar nuestra vida, no hombre, el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos ideas distorsionadas, no podemos escuchar la voz del Espíritu, escuchamos la voz de nuestros deseos y de nuestras creencias equivocadas, y por eso no tenemos resultados. O los resultados que vienen no son los mejores. No son los mejores. Así Y vemos es. esa vida cíclica como el libro de los jueces, en un solo dilema, en una sola situación. Y lo que yo pienso es lo peor que puede pasar, es que nadie va a creer con un testimonio así. Porque Claro. nadie quiere tener una vida de tormento. Ni el impío más impío quiere una vida de tormento. Así es. ¿Sabes? Pero si una persona inconversa puede ver que nosotros en la adversidad reconocemos nuestra fragilidad humana, porque nosotras no queremos decirle en ninguno de los casos que usted es una super persona y que tiene una super fe y que es una... No, de ninguna manera. Simplemente hay momentos en la fragilidad humana, pero hay pensamientos, estructuras, dogmas, creencias que definitivamente lo están haciendo muy religioso, pero alejado de ser luz para alguien. Así mismo es. Alejado de que ni siquiera usted mismo, usted se ve al espejo y dice, wow, pero ni yo misma quiero vivir la vida que vivo. O sea, Así mismo porque hay que ser es. honestos. Claro que sí. A nadie vamos a engañar, o sea, esa es la realidad. Así es. Pues te damos las gracias por estar en este espacio. Esperamos que todo lo que compartimos el día de hoy sea de edificación para ti y sobre todo que lo puedas poner en práctica. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Bye bye.